Hola, bienvenidos a Encuentro Informativo. Finalmente, la ley Bases dio su primer paso, logra la media sanción, más allá de los pormenores, de las cosas que se fueron votando en particular. Pero, como les dijo Pichetto la anterior vez que se trataba, podrían anotarse el primer gol, ¿sí? Pichetto les decía, ganen, hay que ganar. Bueno, se estaría anotando el gobierno el primer gol en el Congreso. Recordemos que el mega DNU de diciembre del año pasado fue rechazado en el Senado. Una de las cuestiones que plantearon desde la oposición es que tienen la obligación de darle tratamiento en diputados a ese DNU que justamente ya tiene el rechazo de la Cámara Alta y que si se tratara en diputados y fuera rechazado, no tendría validez con todo lo que ello implica, más allá de que hay cuestiones que se vuelven a introducir en la ley Bases y que entre ellas, por ejemplo, tenemos la reforma laboral, que es mucho menor que la que planteaba el DNU 70 del 23, que fue rechazado por la justicia. Recordemos que todo ese capítulo fue declarado inconstitucional. ¿Por qué podría prosperar esto? Bueno, porque en principio no cercena todo lo que tiene que ver con el derecho a huelga y las modificaciones que hacen son básicamente plazos mucho más amplios de los actuales para lo que es el periodo de prueba y la reducción de las indemnizaciones por despido. La pregunta que todos nos hacemos es si somos hijos del rigor, si se elimina la indemnización agravada cuando el despido se produce con trabajadores que no están registrados o que están mal registrados, ¿cuál va a ser el incentivo para que los empleadores pongan a los trabajadores en blanco? Bueno, lo vamos a averiguar. Más tarde o más temprano lo vamos a averiguar. También se incluye un sistema similar al que tiene el rubro de la construcción para esto de que el trabajador genere su propio ahorro y básicamente con ese ahorro se pague su propia indemnización por despido. Veremos, falta todavía el segundo capítulo, que es el Senado, pero en primera instancia esto que generaba muchas dudas y que se decía, bueno, vamos a ver de dónde saca los votos del gobierno, efectivamente los consiguió. No es un hecho la ley porque tiene media sanción, pero han dado un primer paso muy importante y han tenido su primer logro en el Congreso Nacional. Mi nombre es Juan Pablo Godoy Vélez y así comienza Encuentro Informativo. La motosierra es eterna. No hay fin de motosierra. La motosierra es para siempre, porque el camino que estamos transitando recién empieza. Por supuesto que hubo tal vez un shock mucho más fuerte en términos de reducción de gasto o traducido en motosierra por las circunstancias que estábamos atravesando o las circunstancias con las que nos encontramos el 10 de diciembre. Si antes te alcanzaba para los 12 meses, ahora en abril, mayo ya no lo vas a tener más. Viajes de campo de algunos cursos obligatorios que se hacen fuera de la ciudad de Buenos Aires. Lo mismo, ni que hablar en todo lo que tenga que ver con insumos desde tizas, marcadores, papel higiénico. El cálculo es que septiembre, octubre deberían dejar de pagar los salarios. Un poco ya viene hablando de qué le gustaría hacer, pero los 3, 4, 5 ejes llega y... A ver, nosotros presentamos un programa que también son 3 generaciones de reforma, ¿no? No es un programa de corto plazo, es un programa de largo plazo para que Argentina se ponga de pie y de acá a 35, 45 años sea una potencia. Sí, esa es la idea. Basado, obviamente, en toda la evidencia empírica sobre el crecimiento económico y lo que implica, digamos, la libertad a nivel institucional para generar este tipo de resultados. Justamente, si un país quiere salir adelante,
es mediante la educación. La educación no hay que medirla en un número económico, sino que la educación la tenemos que medir en resultados. Hoy estamos marchando para darle visibilidad a todo lo que está pasando en las universidades, todo el ajuste que se viene sintiendo, también las amenazas con bajar el presupuesto, desde que arrancó el gobierno que se viene hablando sobre esto de dejar las universidades públicas, de que no sea, esta amenaza de que no sea accesible para todos. Estoy con María Novakovsky, presidente del Movimiento Liberal Argentino. María, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Juan Pablo, ¿cómo estás? Bueno, te agradezco en principio haberme invitado a tu programa. Quería aprovechar este momento para presentar el espacio con el cual estamos trabajando. Se llama Movimiento Liberal Argentino. Es una asociación política apartidaria. Somos más de 350 referentes liberales que trabajamos desde Tierra del Fuego hasta Jujuy, desde el 2019 hasta ahora, promoviendo las ideas de la libertad, dando la batalla cultural a lo largo y a lo ancho de nuestro país, y pero muy contentos con los resultados de las elecciones presidenciales. Pero bueno, a 5 meses de haber comenzado, estamos en un punto de inflexión. Te escuchaba hace un ratito decir que este era el primer gol de Javier Milei. En términos legislativos. Sí, exacto. Creo que estamos exactamente igual que en febrero de este año, porque, corregime si estoy equivocada, la ley bases original, que eran más de 800 artículos, había salido de la Cámara de Diputados aprobada y rechazada en la Cámara Alta. Nuevamente vamos a ver cómo... nunca había pasado, se cayó en diputados mismos. Se cayó... La ley bases original se cae en diputados mismos, no pasa. Por eso es la frase de Pichetto que dice, tienen que ganar. Tenés razón, es el DNU. El DNU es el que fue rechazado en el Senado. Sí. Bueno, ya tenemos media sanción, si bien es una ley más recortada que la original, y veremos a ver si logramos la sanción completa una vez que pase a la Cámara de Senadores, ¿cierto? Sí, ahí va a ser un poco más complicado reunir las mayorías, pero bueno, lo han logrado en diputados, así que me parece que si hay algo que deja, si se quiere, como enseñanza a la hora de opinar o de especular, es que reunieron las mayorías con la escasa cantidad de diputados propios que tienen. Así que habrá que ver qué sucede en el Senado. Quería preguntarte lo siguiente. Vos sos liberal, pero, corregime si me equivoco, no estás a favor de este recorte que se está haciendo en la educación pública. Explícame eso. Mira, el arco liberal es amplio. Sí. Dentro del liberalismo tenés... O sea, ya son gobiernos, ya se parecen al peronismo, que siempre se dice que dentro de la B corta hay un amplio... Fíjate que se llama Movimiento Liberal Argentino. Sí. Dentro del arco liberal tenemos los sordos liberales, los liberales clásicos, los minarquistas, los anarcocapitalistas. ¿Sí? Es muy difícil ponerse de acuerdo, los libertarios, cuando somos en esencia personas con una alta valoración por la opinión individual. ¿Sí? Creemos en el proyecto irrestricto de cada ser humano. Y entendemos que en función al proyecto de cada uno, la suma de los proyectos individuales, terminamos obteniendo el mejoramiento de la sociedad. Fíjate que el 56% de la población, que no era, obviamente que la mayoría no era ni liberal ni libertaria, buscó un cambio. Y el cambio que buscó, desde el momento en que lo votó Javier Milei, fue el recorte del Estado. Por eso es el recorte de los gastos, y esto no importa si sos
peronista, si sos radical o si sos apartidario, nuestra historia nos indica que las cuentas se hicieron mal. Las cuentas del último gobierno se hizo mal. Yo veo, por ejemplo, en términos de lo que hizo y lo que hace el presidente, que tiene un carácter muy apasionado y puede ser hasta vehemente, pero el tipo corrige. Cuando ve que se equivoca en algo, rápidamente corrige. Yo no he visto hasta ahora una autocrítica por parte del peronismo de qué fue lo que pasó en el último gobierno. No voy 30 años para atrás. En el último gobierno no hay uno que tenga una autocrítica y diga algo hicimos mal, por eso ganó este sujeto. Vos me vas preguntando sobre educación. Sí. Sí, justamente. Mira, trabajo en materia educativa hace 15 años. Soy liberal, pero trabajo en una escuela estatal en Capital Federal. Creo fervientemente en la escuela pública, en la educación pública, en la universidad pública, como opción, ¿sí? Como opción. Nuestra educación pública ha sido en el siglo XX fue la única, la universidad pública fue la única que nos dio 5 premios Nobel. No hay ninguna universidad privada. Si bien la educación, la universidad privada pertenece al desarrollo de los últimos años y es de hecho muy buena en Argentina, no tiene el prestigio hoy. Tal vez lo tenga en 20 años, en 20 años más, no tiene el prestigio hoy que tiene la Universidad de Buenos Aires. Escuchaba anteriormente en un corto un señor quejarse, no, porque en la Universidad de Buenos Aires no va a haber papel higiénico, no va a haber jabón, no va a haber dinero para marcadores. A ver, yo estudié arquitectura en la Universidad de Buenos Aires. Nunca hubo jabón. Nunca hubo papel higiénico. Yo me lo llevaba desde mi casa, pero sabía, cuando me sentaba en el aula magna, a las 8 menos cuarto de la mañana, que me iba a dar clases uno o varios de los mejores jefes de cátedra que tenía la casa. Y era un placer estudiar, y lo sigue siendo, un placer estudiar en una universidad donde podés elegir las distintas cátedras en función de tus intereses. Si vas a la oferta privada, la oferta educativa es mucho más limitada. Está bien para el que quiera elegirlo y le resulte más cómodo, pero creo que todo ser humano que quiera, que tenga un sueño, porque lo que trae la educación pública es el sueño de la es el sueño y la concreción de la movilidad social. Que una persona que está aferrado a sus valores, que tiene claro qué es lo que quiere, que hace el esfuerzo de trabajar y estudiar, puede lograr un cambio en su vida y se puede, desde ya que se puede. Bien. Ahora, digo, cuando uno escucha, por ejemplo, a Jacobiti, lo que plantea es que no se le habían transferido las partidas correspondientes a sueldos. Fue lo que pasó. Fue un error del gobierno. A ver. Y es el golpe de timón que se dio. Porque ellos se siguen quejando que dicen que no le transfieren, igual que no le transfieren lo que necesitan. El día antes de la marcha escribí un artículo que se publicó en el diario La Prensa. ¿Sí? No sé si te lo hicieron llegar, que decía el fin de la cropofagia. Se metieron con el sueño de los estudiantes. Yo no hablo de todos aquellos que se subieron a babucha del reclamo de los chicos. Sí, te diría que no solo de los estudiantes, porque me parece que ahí hubo, justamente yo la semana pasada hice un editorial al respecto, me parece que ahí hubo, como ha pasado en casos muy puntuales, ¿sí?, una identificación con la causa de muchos sectores de la sociedad, de muchos profesionales que justamente decían, yo me formé en la educación en la universidad pública, del mismo modo que vos lo planteás, y que, digamos, a partir de ahí marchaban, o desde ese convencimiento marchaban
el día de la convocatoria y que en definitiva entiendo dónde vas y lo que planteó Milei, de que se subieron distintos grupos políticos. No lo digo por él, lo digo por mí. A ver, tengo pero hijos hubo un que montón están... de gente que marchó y que no lo estaba llevando Estamos de nadie acuerdo, tampoco. pero no, ese caudal de gente no Sí. fue, no, fíjate hoy quienes están protestando en contra del gobierno, no llegan a esa multitud. No, ni cerca. Eso no cabe duda. Lo que mueve a la gente, a las masas, y en esto hablo del término masas, ¿sí? Son reclamos, dignos, reclamos justos. ¿Sí? Ahí el reclamo fue de los centros de estudiantes, de las universidades públicas y privadas, porque los de los centros de estudiantes de las universidades privadas también dieron su apoyo a los chicos. Y estaba llena las plazas de chicos y profesionales que estudiamos en la universidad pública. Pero explícame qué tenía que hacer Massa en ese lugar, qué tenía que hacer la mujer de Massa en ese lugar, qué tenía que hacer Cristina en ese lugar, qué tenía que hacer las abuelas de Plaza de Mayo en ese lugar. Se subieron a un reclamo que no les pertenecía. De hecho, si hoy juntas a toda esa gente y arman una marcha, quiero ver cuánta gente va. No va nadie. Por eso aprovecharon una protesta que los chicos organizaron de forma hasta espontánea para reclamar en contra del gobierno. Lo aprovecharon. Está bien. El presidente rápidamente se dio cuenta que muchos de los chicos que estaban marchando, preocupados por sus carreras, eran los mismos chicos que lo habían votado 5 meses antes. Entonces, yo creo que hubo un acto de reflexión y entendió que no podía pisar el dinero de los salarios, que por ahí la cosa no iba. Y rápidamente corrigió. Sí, a ver, en ese sentido no es tan distinto el hecho de que opositores se suban a esta marcha que cuando se producían las marchas, por ejemplo, en contra de la cuarentena, y en definitiva iban quienes eran opositores a el gobierno de Alberto Fernández. Me parece que en este sentido, por lo menos yo lo que veo es siempre los que son oposición, cuando ven algo que va a ser exitoso, y en esto me parece que es totalmente indistinto quién está de cada lado, cuando ven una marcha que va a ser exitosa, siempre se subieron. De un lado, del otro. No lo puedo generalizar, Juan Pablo, perdóname, soy liberal. Y No, los está liberales bien, somos yo me individualistas. remito a nuestra historia reciente y es lo que ha pasado. Los liberales somos individualistas y no nos, no nos amuchamos, no, defendemos nuestras causas. Y de hecho, si tenemos que criticar a aquel que nos lidera y decirle, mira, por acá no, te estás equivocando con esta, apuntá para otro lado, nos levantamos nuestra voz y lo decimos. Pero de más está decir que está haciendo todo lo posible por darle a la Argentina el proyecto de país que todos estamos buscando, un país con crecimiento, un país con libertad monetaria, con libertad fiscal, con determinadas libertades que cualquier empresario necesita para invertir. Hoy todavía no llegamos a ese punto. Vos me hablas de libertad fiscal y yo lo que pienso es, ahora se está votando la reimplementación de lo que era el impuesto a las ganancias para los trabajadores, que ahora va a tener otro nombre, pero en definitiva ese es reimplementar el mismo impuesto. Y que incluso iría en contra de lo que el propio Milei dijo cuando era diputado. Está dentro, entonces, como, mira, él va a ir, sí, yo te entiendo. Digo, yo te también, entiendo. yo acá veo Vos una estás historia hablando repetida. del Decimos una impuesto cosa a las cuando ganancias. estamos en elecciones y hacemos otra cuando ya somos gobierno. Dentro del paquete fiscal estás hablando del impuesto a las ganancias y que va a ser... sí, ahora creo que se han impuesto a los ingresos. Pero los mínimos no imponibles. A partir de 1.800.000 pesos en bruto, una persona que es
que tiene su salario y vive soltera, Sí. va a tener que empezar a aportar, y aquellos que estén casados y con 2 hijos y que cobren aproximadamente 2.200.000 pesos, creo que es el monto, también van a tener que empezar sí. a aportar. De bruto siempre. Sí, siempre hablando de bruto. O sea, porque 1.800.000 son más o menos sí. 1.200.000, 1.300.000 en mano. En mano. Estamos totalmente de acuerdo. Si esto va a ser así, en los próximos 4 años o 3 años que queden, yo creo que no, que esto va a ser hasta el 2025. Además, dice que, si no me equivoco, lean el texto, que esto va a ser así hasta el 2025. Después en más, no. Lean el Sí, capítulo yo- que habla sobre los bienes personales, el blanqueo de capital, monotributo e impuestos a las ganancias, que ahí están bien cuáles son las fechas límites de cada una de las modificaciones. Sí, yo soy abogado y me ha tocado estudiar, entre tantas cosas, justamente hay una materia que se llama impuestos, y hasta donde recuerdo de mi época de estudiante, la gran mayoría de los impuestos en nuestro país, pensemos en ganancias, en el Una IVA, vez digo, que se los pone- más comunes, no busquemos algunos, los que son de aplicación prácticamente a todo el mundo, se implementaron en algún momento con carácter excepcional, por un periodo determinado, qué sé yo, y ahí los tenemos, y el IVA hasta los 90 era el 18%, lo subieron al 21% excepcionalmente, nunca bajó. Digo, ahí también es un poco la historia de nuestro país. Todo esto ha pasado siempre. Ojalá, a ver, como digo una cosa, digo la otra, ¿no? Es sorprendente para muchos, ¿sí? Incluso para más de un economista, que después de la devaluación de prácticamente el 100% en diciembre, y a pesar de que la inflación, si bien viene bajando, sigue siendo muy alta, además, el dólar no se ha disparado, se mantiene bastante estable. Entonces, lo que, si se quiere, lo que nos muestra este gobierno de Milei es que, bueno, por ahí los antecedentes no son válidos, pero son los antecedentes de nuestro país. Mira, la macroeconomía la viene estabilizando bastante bien, se han recuperado las reservas monetarias. Javier Milei recibió, si no me equivoco, en el Banco Central una deuda de 10 millones de dólares, ¿sí? Y hoy está por arriba, yo no lo podía creer, 10.400.000 dólares Sí. recibió como deudas negativas. Y hoy está, hasta hoy, han comprado 770.000 millones de dólares. ¿Sí? Entonces hay una reconstrucción, una recomposición de reservas. Sí. Por otro lado, tenés equilibrio fiscal y tenés superávit comercial, primario y financiero. Cayó la inflación, no estamos en un dígito todavía, pero él prometió, es más, la macroeconomía la tiene estabilizada, pero la micro está estallada porque la gente no puede más. Sí, sí, Económicamente no puede más. Estamos en un punto de inflexión. Entonces, es necesario que se aprueben este paquete de modificaciones que fue propuesto en la ley bases para que la microeconomía empiece a funcionar. ¿Por qué? Porque tenemos una caída de consumo, Sí. una caída... Bueno, lo que pasa es que hay una caída del poder adquisitivo y a partir de ahí la economía se resiente naturalmente. Hay recomposiciones salariales. Es algo que a mí me llama la atención, de lo que no se habla. Pero las En recomposiciones salariales son en el orden del 25% y la inflación en lo que va del gobierno de Milei es más del 60%. O sea, Acumulada. Sí, con lo cual la recomposición salarial está atrasada. O sea, Y bueno, hubo recomposición, pero está bastante atrasada respecto de la inflación. Estamos haciendo con lo que recibimos lo mejor que podemos. Sí. Con el apoyo del resto de las fuerzas de los distintos partidos de la oposición, esperemos lograr el marco, el acuerdo marco necesario como para que nuestra economía se empiece a reactivar.
creo que los próximos 2 meses, o 3 diría, mayo, junio y julio van a ser los decisivos de hacia dónde vamos. Creo que hasta ahora estamos muy bien. Desde el exterior nos miran con cautela, obviamente, pero nos dan signos positivos y de acompañamiento. Pero bueno, el trabajo lo tenemos que hacer nosotros. Sí, te cambio un poquito. Dale. Se dice que Venegas Lynch es un poco el padre ideológico de Milei, ¿sí? Pero vos tenés algunas diferencias respecto a su pensamiento. ¿Cuál de los 3 Venegas Lynch? Porque está el abuelo, el hijo y el nieto. Y los 3 se llaman igual, o se llamaban igual. Alberto Venegas Lynch. Sí, yo tengo mis diferencias. Creo que nos estamos olvidando. Él lo tomó a Alberto Venegas Lynch como el padre del liberalismo y... Berti para los amigos. No, Ah, el padre, padre. Alberto, el mayor. Esa costumbre de repetirse los nombres. Sí, es una tradición de los tradicionalistas, de los conservadores. Sí. Yo soy liberal, que dentro del arco nos acomodamos de una forma distinta. A nuestros hijos no le ponemos el mismo nombre. Pero bueno, más allá de eso, creo firmemente que el liberalismo tuvo un padre en Argentina y que ha hecho que el peso argentino en el año 60-61 fuera premiado a nivel internacional como la moneda del año por una asociación en Londres, que es la que establece como el premio Nobel a la moneda de los distintos países, que fue el ingeniero Álvaro Carlos Alzogaray, que es un hombre, ha sido un hombre, que si bien no derrochaba simpatía, como puede hacerlo Javier, ¿sí? Era un hombre que iba con el puntero y explicaba. Y fundador de la UCD. Exactamente, de varios partidos, no solamente la UCD. Bueno, en el Congreso se sentaba y explicaba con el puntero, punto por punto. Y cuando él hablaba, no solamente se sentaban los propios y lo ajeno, porque lo que tenía ese hombre para decir era una clase magistral. ¿Sí? Fue para mí... Yo pensé que me ibas a decir que el fundador del liberalismo en nuestro país era Alberdi, porque en definitiva es el redactor de la Constitución. Estamos hablando del siglo XX. Estamos totalmente de acuerdo. Vos estás hablando de 1880. Yo te estoy hablando del siglo XX. Del siglo XX, porque vos me hablaste de Venegas Lynch. Y Venegas Lynch no fue coetáneo de Alberdi, ¿cierto? No, bueno, pero sí lo fue del ingeniero Álvaro Carlos Alzogaray. Y Álvaro Carlos Alzogaray no fue un hombre que se iba en palabras, en discursos, hablaba con hechos. Bien. Y cuando él hablaba, todo el mundo se callaba. Bien. María, muchísimas gracias. No, fue un placer. Gracias por haberme permitido compartir este espacio. Ahora nos vamos a un breve corte y enseguida estamos de vuelta. Escuché, por ejemplo, congratularse por el déficit público, por el superávit público del primer trimestre y resulta que no pagaste el CAMESA, la energía, no pagaste las obras públicas, no pagaste lo que le debes a las provincias, no pagaste lo que le debes a las universidades. Es como ustedes en su casa, después de no haber pagado la luz, el gas, el agua, las expensas, el alquiler, la señora que trabaje, la niñera, digan, tengo un superávit. No, hermano, no tenés superávit. No es cierto. No es cierto. Mirá todo lo que debés. ¿Superávit de dónde? De todos los países del mundo, solamente tres tienen superávit fiscal. Hasta hace poco eran 2.
Dinamarca y Noruega, ahora se agregó Australia. ¿Saben cuál es el déficit fiscal más grande del mundo? El de Estados Unidos. Claro, tienen la maquinita de los dólares y unos cuantos portaaviones, con lo cual, entre tener la maquinita de los dólares y unos cuantos portaaviones, sí, te puedes dar el lujo de tener déficit total, se lo trasladás a todos los demás en el mundo. Lo curioso de todo esto es que nos quieren presentar a 21 años de la Argentina que recibimos allá el 27 de abril del 2003, las mismas políticas. El lunes se va a tratar en la Cámara de Diputados la famosa ley de bases, cuyos ejes principales son privatizaciones, reforma laboral, reducciones impositivas, etcétera, etcétera. Quiero contarles que cuando Néstor llegó a la presidencia, cuando ese 27 de abril salió segundo porque se había caído el país, la convertibilidad un año antes, todo era privado. Bueno, y ahora me voy a dar el gusto de charlar con Luis D'Elia, que el día que lo conocí, que lo entrevisté por primera vez en realidad, me contó del día que lo conoció a Néstor y ese día me quedé duro, no sé si te acordás. Pero bueno, no vamos a rememorar eso hoy. Quiero que me cuentes un poco, bueno, a ver, ¿qué reflexión tenés del discurso del sábado? ¿Cuál es el mensaje que quiso dar Cristina? Complejo, yo creo que el acto fue una bofetada al conjunto del pueblo peronista, kirchnerista. Digo, nosotros para ir a una nueva etapa como esta, que es una nueva etapa, tenemos que hacer una profunda autocrítica y preguntarnos, ¿por qué está Milei ahí? Sí. ¿Qué hicimos de malo para que tengamos a Milei hoy, que es, digamos, el neoliberalismo conservador expresado al máximo, al mango? ¿Qué hicimos? No hicimos nada que estuviera mal para que el pueblo argentino terminara votando esto. Bueno, hoy no vas a encontrar en el kirchnerismo un congreso, una asamblea nacional para debatir ese tema. Claro, para decir, muchachos, a ver, cerremos la puertita un poco y veamos a ver qué cosa hicimos mal, en qué nos equivocamos. Yo tendría varias cosas para señalar, ¿no? Sí, me consta que ha sido bastante crítico, sobre todo ya en los últimos 2 años, ¿no? Bueno, pero mirá, nosotros pasamos de hacer la contracumbre de los pueblos contra el ALCA, de bajar los cuadros de la dictadura y de derogar las leyes de obediencia a vida y punto final. Terminamos pagándole al fondo y no debiéndole un mango, y que el Fondo Monetario Internacional tuviera que cerrar las puertas acá en la Argentina e irse. Sí. Hicimos cosas heroicas. Y el último año de Cristina fue lamentable. El último año de Cristina se encontró 2 veces con la jefa del Comando Sur, con Stanley, el embajador americano, con la Fundación Mediterránea y Melconian para construir el discurso económico, tiró línea con las corporaciones y terminó eligiendo a Massa, ¿no? Digo, de la contracumbre del ALCA a esto, digo. Y además, a mí no me cabe esto de los fanatismos, ¿no? Para mí cometió errores groseros después de la muerte de Néstor para acá, pero muy groseros, muy feos. El primer error... ¿Arrancó peleándose con la CGT? No, para mí el primer error fue reemplazar al kirchnerismo por la cámpora. Ese fue el primer error. Bueno, la humillación que le hizo a Moyano, ni hablar. Le llena una cancha de River y los basurea delante de todos sus compañeros. Una cosa inadmisible. Pero el primer error ese. Después lo designa Scioli candidato a los pocos años. Sí. Lo designa Scioli candidato, le vacía la campaña
Estás hablando del 2015. Sí. Después designa Alberto Fernández. Sí. Y empieza en uno de los momentos más graves de la historia argentina. Alberto tuvo 140.000 millones de dólares de deuda externa heredado de Macri, tuvo el COVID, 130.000 muertos, 120 millones de vacunas, un desastre, un tipo que tuvo que hacer cosas heroicas como pagarle los salarios a todas las empresas privadas argentinas durante 1 año y medio para que no laburaran y no se mueran. Y la sequía más grande de la historia, 100 años, en 100 años la sequía más grande. Todo, bueno, ¿qué hizo Cristina? Lo trató a Alberto como si fuera un enemigo. Digo, y ahora lo va a liquidar a Kicillof. El sábado mostró la primera hilacha. Ella quiere ser candidata a presidenta y que el hijo sea candidato a gobernador de Buenos Aires. Un pibe que para mí no le da ni el talento ni la capacidad para ser candidato a gobernador de Buenos Aires. Bueno, eso liquida la carrera política de un pibe que también, como Kicillof, que fue reelecto gobernador de Buenos Aires, un pibe con una sólida formación personal y que ha hecho cosas muy importantes. Ahora, yo digo todas estas cosas y te dicen traidor. Traidor, hijo de puta, traidor. A mí, traidor. Mirame la carita. Mirame bien la carita. Traidor a mí, que me banqué todas, todas, hasta la cárcel. Yo soy el único preso político que no está acusado de corrupción. Yo estuve preso porque mataron a un compañero en La Boca y fui a poner la cara por mis compañeros. Sí. Y fui preso con orgullo. Y estuve en la causa Memorándum 1 año preso y bueno, la causa terminó anulada, ¿no? Pero sí. ¿Sabés cuál es la alegría más grande? El cable 1222 de Wikileaks. ¿Sabés qué dice el cable? ¿Qué? Vilma del Socorro Martínez, me lo mandó Juliana Sánchez, ese cable. Me dijo, Luis, ¿vos sabés de esto? Bueno, cable 1222 de Wikileaks, porque hay gente que le gusta buscar, ¿no? Sí. Ahí Vilma del Socorro Martínez, la ex embajadora de Estados Unidos, le comunicaba a Washington que ese día había estado con Macri y le había pedido a Macri mi detención. Qué orgullo, ¿eh? Mirá, no, esa no me la acordaba. Pensemos un poco en el futuro. ¿Qué rol tiene que cumplir o qué es lo que tiene que hacer el peronismo para reinventarse, reconvertirse y volver a ser competitivo? Nacionalismo popular democrático. Primero la filosofía, reafirmarla. Si sos democrático, sos revolucionario, porque la democracia es revolucionaria en sí misma. Ahora, si construir un espacio donde nadie puede discutir nada en ningún lado, yo me acuerdo del discurso de Cristina el día que fundó la Cámpora, los quiero fanáticos. No. Ni fanáticos, ni alcahuetes, ni obedientes, ni chupa media, no. Necesitamos revolucionarios, tipos que piensen, que lean, que estudien, que se formen, que discutan. Necesitamos eso. Y bueno, hoy no tenemos pibes que cantan buenas consignas en una orga hecha de arriba para abajo. ¿Sabe cómo se hizo la Cámpora? No se hizo en las barriadas populares del conurbano. Yo me hice militando en las comunidades eclesiales de base, en las tomas de tierra y peleando con los desocupados de la ruta. Y hace 40 años que vivo en un asentamiento, nunca me fui. ¿Estamos? No, esto fue hecho con 100.000 cargos en el Estado, en distintos niveles, de arriba para abajo. Entonces, las orgas que nacen así nunca terminan bien, ni esta ni ninguna, ¿no? Y sí, porque antes estaban los Sushi Boys. Y todos demás, los inventos hechos desde la política, de arriba para abajo, terminan mal.
Una de las oradoras el otro día fue Mayra Mendoza. ¿Vos pensás que están levantando su perfil, preparándola para gobernadora, vicegobernadora? Mirá, no sé, yo eso no me voy a meter. Lo que me sorprendió, que celebramos 21 años de la derrota de Néstor, porque ahí presentaban el tema como un triunfo de Néstor y ese día perdimos. Y perdimos mal. Contra Menem, lo que pasaba contra que para Menem el balotaje y Rodríguez Sá, porque los que no están no se acuerdan, ¿no? Y teníamos 3 tercios, Menem fue el que más 20 tuvo, creo que 24. Sí, no me acuerdo, me acuerdo sí que eran... La única organización que no acompañó a Néstor hace 21 años fue la mía, la Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat. Yo veía tipos ahí que digo, qué cara dura. Chasqui Baradel. Todos buenos compañeros, porque son 2 tipos honrados, consecuentes. Pero muchachos, ustedes estuvieron en contra de Néstor hace 21 años. Yo me tuve que ir de la CTA por el nivel de puteada que tenían con Néstor Kirchner. Ellos, que eran los jefes. O el amigo Pérsico. Pérsico convocó, estaba en Quebracho y convocaron a votar en blanco, anular el voto o no ir a votar. Votaron en contra de Néstor. Y estaban ahí conmemorando. No había ni uno de los compañeros del kirchnerismo histórico y heroico que tuvo jornadas espectaculares en los primeros 10 años de kirchnerismo, ¿no? Sí. Vos justamente saltaste a la escena pública a partir de 2001, por ahí, o capaz un poquito antes, pero sobre todo se te conoció por los piquetes y... No. Antes del 2001 ya, por ejemplo, un chico, Denis Merklen López, que es profesor en la Sorbona, 10 años antes de eso había escrito un libro, Asentamiento en la Matanza, la terquedad de lo nuestro. Todos los asentamientos de la Matanza, los más grandes, ¿no? Yo tuve algo que ver en la pelea. Bueno, yo vivo en el Tambo, con Pablo Pimentel hicimos el 17 de marzo, al lado de San Petersburgo y Puerta de Hierro, 1000 familias. Tomamos el 22 de enero. Digo, no. Y si querés empieza antes. Bueno, pero digo, esto que te digo fue tapa de Clarín, ¿eh? Bien. Digo, tapa de Clarín, no es que... Bueno, mala mía que no me la acuerdo. Perdóname, era chico todavía. Recién estaba en la facultad. Estaba recién en la facultad. Sí. No prestaba tanta atención. Pero lo que te quería preguntar es lo siguiente. Mucho se habla de, si estamos o no como en el 2001. ¿Vos crees que es una situación similar? Similar y vamos camino a estar peor. Porque en el 2001 nos fuimos por el modelo... ¿Vos te acordás que en el 2001, cuando estalló la Argentina en 1000 pedazos, teníamos 1% de inflación? Sí, fue el final del modelo de Menem. Claro, el modelo de Milei, de Menem, Milei. Teníamos 1% de inflación, había millones de desocupados. Bueno, las cosas eran carísimas, hasta que un día le metieron la mano a los ahorros de la clase media. Y se acabó. Y se acabó. ¿Cómo empezó el derrumbe del 2001? En La Matanza. 19 días de corte de ruta le hicimos a Patricia Bullrich y la echamos. Alderete, yo, Balestrini. Yo era concejal de La Matanza, de la oposición, del Frepaso, pero con una excelente relación con un gran intendente que fue Alberto Balestrini, ¿no? Espinosa y Magario eran concejales conmigo. ¿Te gustó? Siempre te cuento cosas. Son así porque sucedieron 19 días. El último día, ella puso 600 gendarmes en la ruta 3, Patricia, y la reunión terminó muy mal. Le dije, bueno, poné muchos más porque te los vamos a matar a todos. Había 20.000 tipos, de los cuales 10.000 estaban enfierrados.
dispuestos a combatir. ¿Por qué? Porque el hambre era desesperante. Bueno, ese día cayó derrotada, se tuvo que ir, y a los 4 meses vinieron los saqueos, capítulos saqueos. Si ella le explota el conurbano y hay saqueo en el conurbano, que es un lugar donde el gobernador de Buenos Aires, el gran gobernador de Buenos Aires que tenemos, Axel Kicillof, no adhirió a los protocolos de Bullrich. Por lo tanto, las fuerzas federales tienen que actuar con orden de un juez. Y la verdad no conozco juez federal en el conurbano que banque una represión hoy. O sea, están en un quilombo. Y como yo escribí esa historia, algunos me dicen, ¿te animás a escribirla de nuevo? Está, porque Piquete de la Matanza, tuvimos Alderete y yo a la cabeza de eso. ¿O vos qué te crees que no nos acordamos de aquellos días? Todos los días. Ahora tiene que haber condiciones políticas. Y las condiciones políticas faltan muy poco. Mira, el otro día en el Tambo, una vecina... El Tambo es un asentamiento que ha progresado muchísimo, escrituró, Kirchner le puso agua, gas, cloaca, asfalto, un fenómeno, con Espinosa, los dos. Bueno, vivimos 1000 familias, no vivimos 2 o 3. Una vecina viene con una factura y me dice, don Luis, ¿cómo hago con esto? 120.000 pesos de luz. Inviable. ¿Me entendés? Y es una tipa, el marido es albañil, digo. Luis, siempre un placer tenerte conmigo. No, gracias. Espero verte pronto. A tu disposición. Ahora, antes de pasar al siguiente bloque, vean este informe. Se dará lectura del resultado de la votación. 142 votos afirmativos, 106 negativos y 5 abstenciones. Resultado resulta afirmativo. Poder argumentar firmemente por qué nos oponemos nosotros a este proyecto de ley, a estos 2 proyectos de ley que evidentemente lo que buscan justamente, como lo planteaba recién nuestro presidente de bloque, es legitimar y legalizar un proyecto de gobierno que a las claras no resuelve los problemas cotidianos de los argentinos y argentinas, no resuelve ni la inflación ni la pobreza, no resuelve la actividad económica, nada dice de la caída de la actividad de las pymes industriales del 30% en estos 4 meses, sino que todo lo contrario. En la eliminación de las multas, que son la base de la industria del juicio, en la ampliación del periodo de prueba, donde puede ser de 6 meses, las pymes de 6 a 99 trabajadores, 8 meses, incluso en pequeñas empresas pueden ser 12 meses. Nuestra misión es seguir hacia adelante y seguir buscando el norte que le propusimos y que le prometimos a la gente. Que quiere limpiarse en algunos artículos. Diputada, no se anotó para opinar sobre este artículo, sobre este capítulo. Señor presidente, no entiendo. Está permitiendo, no me puede interrumpir. Sí, la puedo interrumpir porque hemos votado una moción más de la mitad de esta Cámara. Hoy tenemos un programa de lujo para cerrar. Tengo ni más ni menos que a Gerardo Romano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias. Bien. Bien, acá conmovido por las circunstancias, pero bien. Contame, ¿por qué? Porque me resulta impensado volver atrás. Uno está acostumbrado a que la historia haga una síntesis de acción y reacción y de un paso adelante. No quiero decir que tengo la verdad de cuál es el paso adelante y cuál es no, pero hay que reconocer que es un paso atrás, son varios pasos atrás. No sé si volvemos al punto a la largada. Vos te estás refiriendo, a todo el recorte que hay en materia de cultura y con respecto al cine y demás. Sí, no, toda la exclusión de los derechos que significan las medidas que se están tomando y se tomaron.
Sí, bueno. Sobre todo que esas medidas han sido tomadas inconstitucionalmente por un decreto sin el proceso constitucional del Congreso. Sí, y es una de las cosas que se debatía justamente cuando se estaba tratando la ley bases, que desde la oposición planteaban que tienen que tratar el DNU, el mega DNU 70 del 23, que fue rechazado en el Senado y que pese a los reiterados planteos no se pone en tratamiento en diputados. ¿Por qué? Porque tienen un riesgo de que sea rechazado, ¿no? Si bien lograron las mayorías para la ley bases, por lo menos para la media sanción. Sí, yo la verdad es que prefiero el procedimiento constitucional establecido para las dos salas del Congreso y que las cosas se hagan con tiempo, con dedicación y con entendederas, porque la verdad que si yo te pregunto con precisión, te pongo en un aprieto, porque ni ellos saben, ni la información, no hay un ida y vuelta con el pueblo. Sí. Porque digamos ahora con todas las redes sociales y con la inmediatez y el contacto y la interacción es facilísimo. Se consulta al pueblo y se revierte la decisión o la postura que uno representa. Sí. Pero no todo chicana, insulto, descalificación, toma tu ribotril, se descalifica por... Cuando se trató por primera vez el proyecto anterior de ley bases, no tenían los votos, por eso lo terminan tirando. El decreto, decís vos. No. Recordá que hubo un primer proyecto de ley bases, ¿sí? Que se sometió a tratamiento en la Cámara de Diputados y que se cayó justamente porque lo desistieron porque no tenían los votos. Pero eso primero fue un decreto. Sí, no, por eso. El decreto fue, cronológicamente fue, primero sí, cronológicamente el decreto, pero la ley bases tenía otro contenido, no es exactamente el mismo. Pero no había ni arrancado, o sea que para el pueblo no existía. Exacto. Para la gente, para el afuera, lo que no nació no existe. No existe, tal cual. Pero el decreto existía. Yo iba a lo siguiente. Justamente, no superó esa etapa porque no tenían los votos y sin embargo los votos los lograron en esta oportunidad, por lo menos en diputados, cosa que antes no tenían. ¿Qué pensás de los que fueron cambiando esos votos o por qué los cambiaron? Bueno, pienso que uno puede modificar su punto de vista y más si están deviniendo acontecimientos que hacen a la cosa y que a uno lo hacen pensar que sería bueno hacer un viraje, un toque de timón. Sí. Pero habría que ver específicamente qué es, porque a mí todo, en general las cosas que veo, prefiero gobernar con la Constitución democráticamente, sin forzamientos, sin rozar la institucionalidad. Bueno, es algo que últimamente no se ha respetado mucho. ¿Cuáles son las consecuencias del cierre del Inca? Bueno, eso es ciencia ficción, porque no existe un país del mundo sin oficina gubernamental o estatal que apoye la cultura. No existen Ministerio de Cultura en todos lados. Sí, y uno siempre lo escucha a Milei, ¿no? Que sostiene que si algo es bueno, a algún privado le va a interesar financiarlo y entonces... ¿De qué manera puede un artista hacerse conocido porque todos tienen una primera... Ahora es así como lo está diciendo. Sí. Ahora, si uno es bueno, busca a alguien que banque. Si Ricardo Darín es buen actor, tiene un productor que le pone la guita y que se va a ocupar de hacer el vínculo crediticio con el Instituto de Cine, si lo hay. Sí. O con quien corresponda al fomento cinematográfico, y ahí hay pautas y porcentuales que manejan los productores. Sí. Y le dirán, bueno, Darín tiene tal porcentaje, va a trabajar Romano y Echarri
Está bien, pero ahí estamos hablando todo de gente consagrada. ¿Cómo hace el que, digo, cómo hizo Gerardo Romano, no sé, de 18 años para arrancar? De 18 años tenía 5 trabajos y estudiaba abogacía. Bueno, sí, 5 trabajos. Sí. Salía a las 8 de la mañana y volvía a las 12 de la noche. Bien. Hacía una telenovela en Canal 9, era jefe de sumario del Ministerio de Justicia de la Nación en el gobierno peronista, Sí. Era policía, era estudiante de abogacía, tenía un estudio, trabajaba en un estudio jurídico, era asesor de un grupo de comerciantes que construían, lo que ahora se llama construir desde el pozo. Sí. En aquella época era construir consorcio. Bien. Gerardo, es un placer haberte tenido acá. El No, tiempo el de placer es televisión mío. es tirano, así que tenemos que irnos, pero seguramente vamos a seguir charlando. Con mucho gusto, muchas gracias. Muchas gracias por venir. Nosotros tenemos que irnos, nos vemos la semana que viene con mucho más encuentro informativo.